Bien, voy a compartir pantalla. Bien, hemos iniciado la grabación. Bien, entonces en la plataforma Usame Virtual ustedes van a encontrar en las clases del curso, ¿no es cierto? La pauta para el informe final, ¿ya? Entonces acá están los requerimientos respecto del 25% de la nota del curso. Ya en esta pauta básicamente se describe lo que debe contener el informe, ¿ya? Y la estructura del mismo. Entonces la idea es que este documento, ¿no es cierto?, ustedes lo puedan revisar en algún momento para tenerlo de guía, de manera de poder ir complementando con los contenidos que vamos a revisar en clase. Bien. Entonces, básicamente, cada estudiante realizará un informe final de la unidad, para lo cual deberá verificar el cumplimiento normativo de la envolvente de una edificación conforme al artículo 4110 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y norma chilena 853, para luego proponer y justificar desde el punto de vista técnico la introducción de mejoras térmicas a su envolvente. En este caso estamos hablando del complejo techumbre, complejo muros y piso ventilado, ¿ya? Además de los vanos, ¿ya? Y acá está la estructura, ¿ya? Sugerida. Obviamente, si ustedes quieren darle una estructura diferente, lo pueden hacer, ¿ya? Bien, entonces, para el cálculo NSH 853 se sugiere utilizar planillas Excel y pegarlas al documento, mientras que el documento a entregar será en formato PDF y tendrá, ¿cierto?, el nombre de archivo de la siguiente manera, ¿ya? El apellido de ustedes y el nombre de ustedes, seguido por el concepto entrega número 3 de clima. Entonces quedaría algo así como López Cristian, en mi caso, e3clima.pdf, ¿ya? Y ese archivo, la idea es que pueda ser enviado a climaucm@gmail.com en una fecha que podamos concordar más adelante, ¿ya? En todo caso, esa fecha debe estar dentro de, digamos, el proceso de cierre normal del semestre, ¿ya? Bien, entonces, eso es lo primero. Lo segundo, que les voy a explicar un poquito, ya también esta diapositiva o esta presentación se encuentra desde el inicio de la unidad, ya, que es la presentación que tiene que ver con el procedimiento de cálculo, ¿ya? Bien, entonces acá, si ustedes verifican en la página, vamos a volver acá atrás, tenemos aquí procedimiento de cálculo. Esa es la presentación, ya, donde está indicado, digamos, el procedimiento de cálculo que vamos a utilizar para evaluar nuestra edificación, que vamos a ingresar en el informe final, ¿ya? Entonces, la idea es que revisen ese documento. Yo les voy a indicar ahora a grandes rasgos el procedimiento, ¿ya? Y es el siguiente. Bien, entonces está el concepto de clima y confort que van a tener nuestros recintos en nuestras edificaciones.
están las definiciones normativas respecto de flujo calor, y el procedimiento de acondicionamiento térmico. ¿Ya? Sobre este tercer punto, básicamente, me interesa poder intervenir. ¿Ya? Básicamente, todo esto ocurre desde que el hombre decide, digamos, establecerse en un lugar, y por lo tanto las condiciones de resguardo al clima deben ser o proporcionar un cierto nivel de confort. ¿Ya? Y eso está relacionado directamente con el balance térmico que tenemos en nuestro organismo. Ya nosotros tenemos a través del metabolismo la posibilidad de perder calor o también preservar ciertos elementos de temperatura. Entonces, también aquí hay un tema de percepción, ¿no es cierto?, de la temperatura. Por eso se habla de sensación térmica, ya que puede diferir respecto de la temperatura en un determinado lugar, ya que está relacionado también con otras condiciones que tiene cada individuo, ¿ya? En términos generales, ¿no es cierto? Ese rango de confort para una temporada más bien de término medio calurosa se define entre unos 18 o 20 grados centígrados. ¿Ya? Entonces, dentro de ese rango, nosotros vamos a establecer una temperatura de confort. ¿Ya? Ahora, esta sensación puede ser intervenida, ¿ya?, por elementos externos o internos, por ejemplo, el clima donde estemos. Por ejemplo, a mí me gusta mucho hacer trekking en montaña, y probablemente la temperatura exterior en un determinado lugar puede ser alta, pero el viento, las ráfagas de viento tienden a bajar esa sensación. Por lo tanto, ¿no es cierto?, todos los temas que tienen que ver con el clima pueden variar esa sensación térmica, y por lo tanto puede influir en la manera que nosotros podamos de alguna manera sentir esa sensación de confort. ¿Ya? También parámetros que tienen que ver con sistemas pasivos, básicamente, de construcción, la envolvente, la orientación que tenga cierto edificio respecto a radiación solar, o cómo capta, digamos, ciertos elementos del clima, también pueden interferir en esa condición de recepción por parte de las personas de la condición de confort interior del recinto. También tenemos aspectos internos que tienen que ver con cada individuo, el color de la piel, digamos, el tamaño, el peso, el metabolismo, como veíamos recién, ¿ya? Y otros factores que tienen que ver más bien con la cultura o ciertas conductas, digamos, de los grupos sociales en los cuales nos vamos desenvolviendo, la forma de vestir, la forma de desplazarnos, de qué tanto estamos en un lugar o no, etcétera. Entonces, en el fondo, esta sensación de confort se puede modificar, ¿ya? Nuestra normativa, de alguna manera, lo que intenta es definir unos ciertos rangos, parámetros mínimos de confort interior en los recintos, ¿ya? Y para eso, básicamente define algunos conceptos, ¿ya? Lo primero es, sabemos todo eso, ¿no es cierto?, que el flujo de calor puede ser por convección, conducción o radiación, pero básicamente la edificación va a tener pérdida donde se produce el contacto de la intemperie respecto a la envolvente de la edificación, ¿ya? Entonces, tenemos un gran porcentaje de pérdida por el complejo techumbre y muros, ¿ya? Ahí yo diría que está el gran porcentaje de pérdida, pero también en aquellos casos de los pisos ventilados o pisos que están, digamos, no necesariamente en contacto con un determinado suelo, que se ralentiza o se hace mucho más lento ese flujo, ¿cierto? Vamos a tener también ese paso de calor. Pero adicionalmente al envolvente vamos a tener pérdidas por ventilación, ranuras, qué sé yo, y a través de las superficies vidriadas. Por lo tanto, el tratamiento también de esta superficie, controlar, digamos, el porcentaje de apertura y el tipo de materialidad, empiezan a ser relevantes, ¿ya? Entonces, lo que ocurre básicamente es que nuestra ordenanza define esta posibilidad de transferencia de temperatura desde un recinto o desde un espacio que se ocupa, ¿no es cierto?, por las personas hacia la intemperie, ¿ya?, de dos maneras, ¿ya?, como transmitancia térmica o resistencia térmica. En el primer caso, la transmitancia térmica es como, en el fondo, se entiende como la facilidad con que este flujo de calor traspasa la envolvente de la edificación. Entonces se define como un flujo de calor que pasa por unidad de superficie del elemento por un grado de diferencia de temperatura de 1 grado Celsius entre los dos ambientes. Por eso es que también se expresa en grados Kelvin, ya que lo que interesa es ese flujo cuando tengo 1 grado de diferencia teórica entre el exterior y el interior, ¿ya? Mientras que la conductividad térmica está asociada directamente al material y a su densidad, ¿ya? Pero se expresa como la cantidad de calor que pasa en una hora a través de una capa de material de 1 metro cuadrado de superficie y de 1 metro de espesor, cuando igualmente esta
diferencia de temperatura es de 1 grado centígrado. ¿Ya? Inversamente proporcional, ¿no es cierto?, al valor U o de transmitancia térmica es la resistencia térmica, que es lo contrario, es la oposición o la resistencia que opone el envolvente a este paso de calor. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a trabajar con el valor U y con el valor R básicamente, ¿ya? Y mientras que la conductividad o el coeficiente de conductividad térmica la vamos a sacar, ¿no es cierto?, del listado de materiales del MARCS. Bien, ¿cómo funciona el procedimiento de cálculo? Bastante simple, ¿ya? Y es una de las posibilidades que nos entrega el artículo 4.1.10, ¿ya? Que es la siguiente. Esto actualmente es exigible a viviendas, ¿ya? Pero también vamos a ver en el curso que otras edificaciones también tienen la posibilidad a través de otros procesos, ¿ya? Básicamente lo que establece la fórmula de la NCH853, que la resistencia térmica del envolvente va a ser igual a la sumatoria de los espesores de los materiales que componen la solución constructiva dividido por su coeficiente de conductividad térmica, ya por el valor de lambda. Y a eso se le agrega, digamos, una constante que se denomina resistencia de superficie. ¿Ya? Hay un valor para RCI y un valor para RCE, resistencia de superficie interior y superficie de resistencia exterior, donde, ¿no es cierto?, lo que va a modificar básicamente es el espesor del material con su conductividad térmica específica asociada a la densidad que tiene. ¿Ya? Entonces es bastante simple. Si fijan, la resistencia, el valor es igual a un valor, digamos, estándar, más la sumatoria de los espesores de la solución constructiva dividido por su coeficiente de conductividad térmica. ¿De dónde salen los coeficientes de conductividad térmica? Bueno, de la misma NSH 853 o al final del manual de aplicación de la reglamentación térmica del MAR, vamos a encontrar un listado donde están los distintos materiales con su densidad y el valor asociado. ¿Ya? Entonces, dependiendo de la zona donde se ubique nuestro proyecto, va a tener un valor de resistencia mínima, ¿no?, o de transmitancia térmica, si hablamos en términos inversos, asociados a esa zona, que hay que cumplir. ¿Ya? Básicamente eso. En el caso de nuestra región, mayoritariamente tenemos zona 4, en el norte las comunas que están en contacto, digamos, con O'Higgins, Bichuquén, Licantén, Gualañé, Raucoteno, zona 3, ¿ya? Zona 5 y zona 6 en la precordillera, entre los 1000 y 2000 metros de altura, y zona 7 ya la alta montaña, Laguna del Maule y otros, digamos. ¿Ya? Básicamente esa es la zonificación del artículo 4.1.10, ya que tenemos en nuestra legislación vigente. ¿Ya? También puede ocurrir que en una determinada comuna ya puedan haber más de una zona. ¿Ya? San Clemente, por ejemplo, aquí tenemos zona 4, 5 y 7. ¿Ya? Si revisamos aquí, San Clemente tiene 4, 5 y 7. Ya lo mismo puede ocurrir en otras comunas. Entonces, si estamos en San Clemente y construimos una vivienda en Vilche, probablemente vamos a estar aplicando los valores de zona 5. Si estamos más bien Laguna del Maule o pasos fronterizos, vamos a tener otra condición de requerimiento. Y eso lo define la tabla 1 del artículo 4.1.10 de la ordenanza. ¿Ya? Entonces, para la zona 4, básicamente Talca, digamos, y la zona central de la región, tengo un valor aquí de 0,59 metros cuadrados Kelvin partido por watt a cumplir como exigencia mínima. ¿Ya? Entonces, ¿no es cierto?, si ahora adicionamos, dependiendo del complejo, aquí tenemos complejos piso, complejo techumbre, complejo muro, para el caso en que los vientos sean menores a 10 kilómetros por hora, ¿cierto?, el valor de RSI más RC es de 0,17. ¿Ya? Ese valor se elimina cuando los vientos son mayores a 10 kilómetros por hora, donde solo se consideraría el valor de resistencia exterior. ¿Ya? Cuando tengo vientos mayores a 10 kilómetros por hora, este 0,05 se elimina. ¿Ya? Entonces ese es el único cuidado que hay que tener. En el caso de Talca, ¿no es cierto?, tenemos una media de 4,12 kilómetros por hora. Entonces, ¿cómo es este procedimiento de cálculo? Bueno, vamos a tener dos situaciones, claramente. Una, cuando el elemento es homogéneo, por ejemplo, un muro de hormigón armado, el cálculo es directo. ¿Ya? Se ve el espesor del material, se divide por su coeficiente de conductividad térmica.
cuando tengo elementos heterogéneos, como un muro de albañilería, ya se separa lo que traspasa el bloque de ladrillo, más los revestimientos que este tenga, como un valor, mientras que la llaga y tendel, o el mortero de pega, ¿ya? Más los espesores que tenga, se considera un segundo valor. Ahí tengo dos valores, tengo dos materiales horizontales, digamos, o que traspasan flujo horizontal en el muro, que tienen dos valores distintos. Entonces, básicamente, se calculan ambos, pero se pondera en relación a la superficie que ocupa cada uno respecto de la totalidad del muro evaluado, ¿ya? Entonces, siempre vamos a encontrar un módulo base, ya que generalmente es el bloque más la llaga y tendel, ya lo que podemos extrapolar a un grupo o a un patrón repetitivo, ¿ya? Y vamos a cerciorarnos que siempre nos va a arrojar el mismo porcentaje de equivalencia, ¿ya? Entonces, en este caso, por ejemplo, el ladrillo artesanal tiene 0,5 watts metro Kelvin, el mortero cemento con 1,4, el espesor que vamos a considerar 20 centímetros, 20 milímetros, perdón, 2 centímetros, y las dimensiones del bloque de ladrillo artesanal muralla aquí, 30, 15, 7, por ejemplo. Entonces, en ese caso, calculamos aquí, para el caso del ladrillo más el estuco por ambas caras, el mortero más el estuco, ¿ya? Llegamos a los valores de U, y ponderamos en función del porcentaje, ¿cierto?, que hemos determinado para esa solución constructiva, ¿ya? Y de esa manera vamos a tener un valor de transmitancia térmica ponderado, ¿ya? Es decir, ¿no es cierto?, hemos ponderado en función del porcentaje que le corresponde a cada uno dicho valor, ¿ya? Y de esa manera nosotros podemos determinar, ¿no es cierto?, si cumple o no cumple dicho valor respecto de alguna zona en particular. ¿Ya? En este caso solamente cumpliría con la zona 1 y 2 del país, ¿ya? Es decir, la resistencia, en este caso la transmitancia de 2,3. ¿Ya? Por lo tanto, la transmitancia menor, ¿cierto?, se estaría dando solamente en la zona 1 y 2. ¿Ya? Bien, entonces, a partir de ahí, uno podría empezar a sugerir ciertas posibilidades de mejora, ya respecto de la envolvente que me permitan a mí cumplir con los parámetros. ¿Ya? En caso de un muro puede ser, como se ha visto ya un montón de veces, morteros térmicos, ya revestimientos de aislación, AVES, polyGIP, etcétera, ¿ya? Y de esa manera poder ir repitiendo el cálculo, ¿cierto?, y verificando el cumplimiento de la solución incorporada, ¿no es cierto?, en esta ponderación. Y de esa manera podemos dar o no cumplimiento a lo que señala el artículo requerido. Bien, entonces, bueno, la verdad es que es bastante simple el procedimiento. Vamos a dejar una clase en la plataforma con el detalle explicado, digamos, de manera más detallada, ¿ya? Pero básicamente lo que necesito es que vayan revisando la ordenanza, el artículo 4110 y la NSH 853, ¿ya? Básicamente con lo que le acabo de explicar. ¿Ya? En la pauta que les mostré al inicio de la clase, ¿no es cierto?, que está en la plataforma, ahí está el detalle de lo que debe contener el informe, ¿ya? Entonces yo esta información se las voy a dejar en la plataforma y la vamos a ir conversando en mayor detalle en las próximas clases. Bien, bueno, hasta ahí esta presentación. Bien, voy a dejar de compartir la pantalla. Y voy a detener la grabación.